Dale. Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este encuentro sobre el seminario 14 de la CAM, La lógica del fantasma. En el día de hoy realizará su exposición la licenciada Laura D'Agostino. Escucharemos la presentación a cargo de quien coordina este espacio, que es la licenciada Estela Maris Julián. Cuando quieras, Estela Maris. Bueno, muchas gracias, Lauri. Bueno, como Lauri les decía, en el día de la fecha, la invitada es Laura Rosa D'Agostino, quien va a trabajar la clase del 27 de enero del 67. Yo les dije la vez pasada que las clases no las puse por número de clase, sino por fecha, porque hay diferentes versiones y para que no se pierdan, preferimos poner la fecha. Entonces, la clase del 21 de enero del 67, donde la titulamos, 25, que titula, 25, Estela. 25, ¿qué dije? 27, ¿27? Ah, sí. perdón, sí, 25. fallido, fallido. 25 de enero del 67, que titulamos Tú no eres sino esa nada que yo soy. Laura Rosa D'Agostino es analista miembro AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Es miembro de la misma desde el año 1985. O sea, Laura, que cumplís 40 años en la escuela, o 90, o Exacto, 50. Bueno, 40, porque entré en la 40. refundación, en Claro, agosto claro, en la de... refundación, claro. Sí. En la escuela dicta seminarios y es miembro de diferentes carteles de dirección. Ha formado parte en varias ocasiones del jurado de AME. Laura ha sido fundadora del Hospital de Día del Hospital Belgrano en San Martín y de la Fundación Brisna, fundación que hizo marca en el tema de psicosis, así como fue su directora clínica. Ha sido o es docente en la cátedra Tercera Edad y Vejez de la UBA, ha sido, perdón, entre el 87, 85 y el 87, docente en la práctica clínica en el Hospital de Día y Problemáticas Clínicas Contemporáneas de la UBA. Ha sido supervisora y es supervisora y asesora de instituciones tanto públicas como privadas. Autora del libro Psicosis, abordajes, presentaciones de pacientes. Coautora del libro Una cita con la psicosis, coautora de artículos varios en revistas del medio sobre temas de psicoanálisis en general. Es autora de artículos en el libro Cuaderno Sigmund Freud, que es la publicación regular de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, Laura, un gustazo que estés aquí. Te cedo la palabra y me muteo. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y especialmente a Estela Maris Julián, que ya es el tercer año que me invita a participar de este espacio y que realmente me parece muy enriquecedor porque me causa mucha lectura en relación a lo que ya hubiera leído de cada seminario al cual me invitó, y que me abren un montón de interrogantes por lo que o había leído y no le había dado tanta bolilla o no había leído. Bueno, este año Estela en los mails de armado del seminario subrayó la importancia de lo que venimos haciendo todos los que somos invitados, que es ver los videos de las reuniones anteriores de nuestros colegas de este ciclo. Entiendo que de modo excepcional, al menos desde que yo participo de este ciclo, desde el seminario 12, el anteaño pasado, le pidió a Carlos Benvidre para que en la primera reunión del 2025 hiciera una síntesis, una puntuación, un subrayado de las 7 primeras clases del mismo y o de las disertaciones. Era realmente un pedido muy difícil y podríamos decir ha sido desestimado por el propio Carlos, quien aún así realizó una exposición que enlazaba lo trabajado hasta allí en el seminario. Al finalizar, Estela misma agradeció que no se hubiera ajustado a la consigna inicial y por supuesto surgió inevitablemente el aforismo: no me des lo que te pido porque no es eso. Pero al mismo tiempo a mí misma se me fue armando que ese es el modo de abordar una clase
que por definición nunca es una clase suelta. Por lo tanto, seguramente hoy habrá repeticiones, como no podrá ser de otro modo. Entonces, ¿es esta la lógica propia que impone este seminario? Seguramente no. Podríamos decirlo de cualquier seminario que elijamos, no solo en lo interno de cada uno, sino de cada uno respecto de los demás, anteriores y posteriores, en tanto anticipan todos cuestiones que luego Lacan sigue desplegando, avanzando, desconsiderando. Y como él mismo dijera, no hay avance, pero sí hay anticipaciones que van enhebrando la investigación. Bueno, les comento que yo tengo dos versiones del seminario La lógica del fantasma, que son las que tomé para esta clase. Tengo una versión que fue la primera que circuló en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Es una transcripción transcripción, no traducción. Es una transcripción de Jean Nassif, no revisada por el autor. Es decir, no es una versión, como la mayoría de los seminarios, que esté revisada por Lacan. Es una versión muy corta en relación a otras, que se solía vender en un anillado junto con Topología y Tiempo, que es un seminario muy posterior. Es un seminario de finales del 78 y principios del 79. Con este formato se tradujo y se fotocopió en septiembre de 1981, o sea, ahora van a ser 44 años. La Escuela Freudiana de Buenos Aires tenía por ese entonces 7 años de fundada y ya había surgido la primera escisión, la del 79. A partir de esa escisión se fundó la Escuela Freudiana de la Argentina. Esta primera versión ha sido traducida en nuestra escuela por Pablo Caña. Me basé además en la más reciente de Carlos Ruiz, que es del año 2002. Ambas, cuando fui a ver la clase del 25 de enero de 1967, para la cual me había invitado gentilmente Estela, me encontré con un modo de anotación que tengo yo, que es poner el lápiz al lado del párrafo del cual me sirvo, el año. Ni el nombre del trabajo, bueno, me sale así, pongo el año. Ahí me encuentro que tenía entonces anotaciones al margen en lápiz de el 97, el 2002, 2006, 2007, 2009 y 2013. Fui entonces a buscar los escritos de esos años para ver en qué me había interrogado lo que yo quería trabajar para hoy. Me encontré, por supuesto, que no hay progreso, pero que se trata definitivamente de conceptos que se articulan en red. ¿Sí? Bueno, este es un seminario que, como ya han dicho nuestros compañeros, está en las fechas de las clases, comienza en noviembre de 1966 y concluye en junio de 1967. En octubre del 67, Lacan escribe, esto es un escrito, no es una clase oral, la proposición del 9 de octubre, que lleva como agregado o subtítulo sobre el psicoanalista de la escuela. A su vez, de la proposición tengo 3 versiones, entre las cuales hay diferencias y no son diferencias menores, pero no me voy a ocupar de eso ahora. 3 traducciones, porque yo no hablo francés, así que me manejo con traducciones. En la proposición del 9 de octubre queda dicho el dispositivo del pase. Este es un dispositivo que nos permite en la extensión dar cuenta del final de análisis. ¿Por qué digo en la extensión? Porque no es necesario para que haya efectivamente un final de análisis que el analizante pida el pase. Pero si lo hay, entonces hay una donación a la comunidad analítica de ese tiempo de pasaje.
De ese tiempo de pasaje, de ese final de análisis, lo nombramos de tres formas: pasaje de analizante a analista, atravesamiento del fantasma y caída o destitución del otro. Todo esto lo voy diciendo porque es inherente, tiene que ver, está articulado con el seminario y con puntualmente algunas de las cuestiones de esta clase. La experiencia del pase habitualmente la realizan los practicantes de psicoanálisis, pero no va de suyo que los únicos que hacen un final de análisis son los practicantes del psicoanálisis. Ha habido pocos no practicantes del psicoanálisis que pidieran hacer el pase. Recuerdo por un testimonio de jurado en una institución amiga, alguien que no era analista y aún así hizo el pedido el pedido en esta institución para hacer el pase. ¿Por qué traigo esto? Esta persona, este analizante, dio cuenta en ese testimonio de su atravesamiento subjetivo, de su reposicionamiento subjetivo, alcanzado vía análisis, y pudo dar cuenta, hubo pase de su final de análisis. Ahora bien, si nosotros pensáramos las cosas empíricamente, diríamos, pero entonces, de las tres maneras de decir del final de análisis, esa manera que dice pasaje de analizante a analista no le competiría. Me acuerdo que era un escritor. Sí podríamos decir, hubo atravesamiento del fantasma, hubo caída o destitución del otro. Ahora, como no se trata de la empiria, sino como insiste Lacan en este seminario que nos ocupa, y creo que vale para el 99.99 de los conceptos, no se trata de la empiria, sino de una lógica formal, yo podría igualmente decir que hubo pasaje de analizante a analista, porque hubo un movimiento subjetivo que permitió ese pasaje. Después, cuando hable un poquito de los discursos, voy a comentar cómo lo podemos pensar. Pero si hubiéramos dicho, si estuviéramos en aquel momento en que hubo ese testimonio, hubo ahí atravesamiento del fantasma, hubo ahí destitución del otro. La proposición del 9 de octubre es precipitado del recorrido de Lacan en el seminario 14 y se sirve en ese escrito, en la proposición del 9 de octubre, que los nombra pero no los escribe. Yo los tengo en una de las tres versiones que les comentaba que tengo de la proposición. Se sirve de los grafos que ha ido gestando en seminarios anteriores a la escritura de la proposición. Grafos del seminario 5, las formaciones del inconsciente; del seminario 6, el deseo y su interpretación; grafos que termina abrochando en el escrito la subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, que es un escrito muy querido para mí del año 1960. En la clase que dio Carlos Belvidre, la primera de este año, del 2025, él mostró el grafo completo de este escrito para dar cuenta de la posición del objeto A, en línea paralelo con la fórmula del fantasma. Laura, ¿podrías poner la lámina de la gráfica? Hola. Estela Maris, Sí, a hola. ver, ayudo. Un Me dijo segundo, por Laura que favor. ella le iba a subir. Sí, Un perdón. segundo. ¿Compartís vos, Estela Maris? Estoy buscándolo. Como quieras, como quieras. La primera que lo logre, si no. Bueno, Compartir. Acá estamos. A ver, ahí lo logré compartir. ahí se está compartiendo. No. Ah, se está No, abriendo.
Se está Yo abriendo. no puedo marcar con mi cursor sobre esa lámina, ¿no? No, no No, tenés que está bien. compartir vos. No, está bien, lo explico, no te preocupes. Bueno, no, deja de compartir Estela Maris, comparto yo la primera Ok, imagen. ok. Un segundito. A ver. Es esa. Sí, un segundito que se está abriendo. A ver si la puedo poner más grande también. Porque me abrió como varias cosas. ¿Se ve bien ahí? No, ¿Ahora? no, aparece un... Están los cuatro, está en la Están carpeta los con los cuatro, cuatro. pero Ah, se ve... solo ven la carpeta ustedes. Bueno, Sí. un segundo entonces. Un segundito, ¿eh? A ver De ahora. paso comento, Laura, que está también las 10 primeras clases, la versión de Ricardo Rodríguez Ponte, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, después hay una versión de Bogotá, muy interesante, pero a partir de la 11. sí. Bueno, ahí está. Ustedes lo ven grande eso, no Se chiquitito ve como bien, se ve bien. se ve bien. Bueno, perfecto. Entonces, recuerdan que Carlos Benvibre mostró el grafo justamente para dar cuenta de la posición del objeto del lado derecho del grafo sería en línea, el objeto del deseo, en el grafo del lado derecho, así mirado de frente como lo tenemos nosotros, figura la letra D y del lado izquierdo la fórmula del fantasma, ¿no? Sería un entrepiso, un piso en el segundo entrepiso del grafo, mirado así de frente como lo solemos tener. Entonces, el aforismo del cual solemos servirnos es entonces el objeto del deseo anida en el fantasma. Hay traducciones que dicen del deseo y yo prefiero decir de deseo, porque me parece que del deseo aludiría a un deseo particular, a un deseo singular del sujeto, y considero que el objeto de deseo es el objeto de deseo que señala al sujeto en tanto deseante. Hay también otra articulación que no es menor entre síntoma y fantasma. La fórmula del síntoma en el grafo es del primer piso que ven, esa línea que atraviesa de izquierda a derecha, la primera línea que atraviesa de izquierda a derecha, tiene la escritura S minúscula entre paréntesis A mayúscula. Y del otro lado tiene el A mayúscula, que es el lugar del otro, ¿no? Entonces, también hay una articulación que va desde el síntoma al fantasma. Y subrayo, si hay síntoma es porque hay fantasma operando. En el año 1984 no había sido la segunda decisión de la escuela freudiana todavía. Digo esto porque Jacques-Alain Miller dio un seminario que se llamó, lo dio acá en Buenos Aires, en el marco de jornadas que hacía la escuela, Dos dimensiones clínicas, síntoma y fantasma. Miller marcaba en esa conferencia una oposición entre síntoma y fantasma, diciendo que es una oposición entre significante y objeto. Estoy leyendo textualmente. En la medida en que lo que prevalece en el síntoma es su articulación significante
Por cierto, dice Miller, hay también implicación de objeto en el síntoma, pero por el momento, como puntos de referencia, podemos quedarnos con estos dos. Para el síntoma, su articulación es significante y su prevalencia la entrada en análisis. La prevalencia del objeto y ser lo que está en juego al final del análisis es para el fantasma. Mi opinión es que cuando él acepta que también en el armado del síntoma está implicado el objeto, justamente ese es el articulador entre síntoma y el fantasma, ya que el objeto participa de ambos, tanto del síntoma como del fantasma. Quiero decir, si hay síntoma en sentido estricto operando, síntoma como formación del inconsciente, es porque hay fantasma operando. Es cierto que se entra al análisis por la vía del síntoma y si una de las definiciones que hemos dado es atravesamiento del fantasma, se sale del análisis atravesando el fantasma, pero el fantasma como tal opera tanto en el síntoma como en el final de análisis y después de que el analizante haya dejado haya dejado el análisis o lo haya dado por concluido, ya que el fantasma sigue operando. Entonces, las producciones del inconsciente pueden ser de los más variadas. Llegar tarde, aburrirse, cuando podría estar divertido, no sé qué me pasa, tengo todo pero no vivo bien. Es un tiempo de división subjetiva, es un tiempo de enigma, de interrogación, en el cual la respuesta que el sujeto se da para estas preguntas ya no le satisfacen. Cuando el fantasma, tomemos por caso, el mundo me cierra las puertas, comienza a tambalear, el sujeto puede preguntarse por qué no llegó a tiempo a donde quería ir, y si pide análisis, es porque comienza a delinearse la suposición del sujeto supuesto saber que encarnará el analista. La articulación fantasmática, repito, ha comandado el síntoma no se agota con las explicaciones, producto de la división subjetiva de la cual venimos hablando, pide análisis y sujeto supuesto saber. Lacan insiste una y otra vez que se trata de dar la lógica de esta apuesta, la lógica del fantasma. Habla de la alienación, digo yo también de la separación, que han sido ampliamente desarrolladas en el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, y la alienación nos lleva al yo no pienso como condición necesaria para la subjetivación del impar. En la clase de Carlos Benvibre se preguntó, en el intercambio posterior, si se trataba de la alienación a o en los significantes del otro, con mayúscula obviamente, y propongo que el otro, que no es anónimo, es decir, alguien, muchos lo encarnan, es el pasador de los significantes del campo del otro. La alienación en los primeros tiempos de subjetivación es una invariante y como tal necesaria. En la clase del 25 de enero, en la clase que nos estamos ocupando, Lacan dice: hemos recorrido bastante camino para saber cómo se sitúa la referencia analítica en el descubrimiento del inconsciente, en la medida en que da este descubrimiento la verdad de esta alienación. Algo está, desde entonces, suficientemente indicado del soporte de esta verdad bajo el término tantas veces repetido ante ustedes, el objeto A. Naturalmente, ya termino con la cita, esto es posible porque les hablé de este objeto A desde hace mucho tiempo. Así puede representar para ustedes algún soporte.
la articulación especial que él tiene con esta lógica no está llevada de ningún modo hasta su término. He querido simplemente indicarles al final de nuestra última reunión que la castración no deja de estar en relación con este objeto, que ella, la castración, representa esto, que el objeto como causa de deseo domina todo lo que es posible al sujeto ceñir como campo, como captura, como aprehensión de lo que se llama en la esencia del hombre el deseo. Bueno, es un párrafo denso que tiene, a mi gusto, conceptos fundamentales. La alienación, el objeto A, la castración, la castración y el deseo, el campo y el concepto de verdad. Me interesa también de este párrafo subrayar el concepto de descubrimiento del inconsciente. Les digo por qué. Mantengo interlocución con amigos de otros campos que, apoyados en la antropología y para pensar el hilo de la teoría, proponen cuestiones tales como que el inconsciente es un invento freudiano y no un descubrimiento posteriormente conceptualizado. Entre otras cuestiones, la principal apoyatura viene por la vía de los sueños y de que en otros contextos, en otros marcos culturales, no occidentales o no actuales, se le da otro significado a los sueños. Me parece que vale la pena recordar que si bien Freud sostuvo que el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente, nunca homologó el concepto de inconsciente con el concepto de sueño, o de lapsus o de acto fallido, sino que le llamó a estas cuestiones formaciones del inconsciente. En la India, por ejemplo, los sueños son presagios, tanto de lo bueno como de lo malo. En otras culturas son la verdad de Dios. En todos los casos, las interpretaciones de los mismos no son por fuera del marco cultural al que el soñante pertenece. Presagios o verdad de Dios quedan siempre del lado de lo que va más allá de la voluntad y decisión del soñante. Es lo que le llega y lo lee como lo hace, porque esa lectura es solidaria con la creencia en la comunidad que lo ha recibido, en la comunidad que habita, en la comunidad a la que hizo falta. Son los significantes de esa cultura, el otro. Digo entonces, el sujeto del inconsciente, sujeto barrado, sujeto dividido como tal, es efecto de la entrada en la cultura, sea esta la que sea, y vale para cualquiera. Supongo que en este momento ustedes dirán chocolate por la noticia, ¿no? Ya sabemos que los hindúes van a atribuir al sueño el sentido que la cultura dice, o en distintos lugares de nuestro país hay mitos, hay leyendas, y entonces si aparece tal cosa se interpreta de tal manera. Se interpreta según la cultura a la cual se pertenece. ¿Qué importancia tendría esto para nosotros? Bueno, por ejemplo, si trabajamos, como me ha pasado cuando estaba en el hospital, concurrentes que pertenecían a un contexto distinto a la comunidad a la cual asistíamos, se podía llegar a imaginar promiscuidad en un lugar donde no había camas suficientes para todos los miembros de la familia o donde faltaban divisiones que garanticen la idea de intimidad que ese psicoterapeuta tenía. Son verdades de perogrullo, pero me parece que es mejor estar advertido. Bueno, otra cuestión que me parece que vale en relación a esto, ¿por qué lo decía? En estos contextos en donde sí
había una madre soltera con 4 hijos, se pensaba no habrá ahí función del nombre del padre. O si los chicos dormían en la cama con la madre, se pensaba no hay ahí función de corte. Entonces, me parece que esta es otra de las cosas que yo quería señalar como no empirizar, sino dar la lógica. La otra era en relación al pasaje de analizante-analista, esta es en relación al que el nombre del padre es una función y no se trata de que esté ahí el señor a los gritos. Bueno, la castración entonces no deja de estar, esto es del párrafo que leí anteriormente, en relación con ese objeto como causa del deseo. Domina lo que es posible al sujeto cercar como campo, dijo Lacan, como captura, como aprehensión, en lo que se llama en la esencia del hombre el deseo. Entonces, quedan aquí subrayados, hasta ahora, los conceptos de castración, objeto y deseo. Para el Parletre, el deseo tiene su origen, es decir, se ordena alrededor del signo de la castración. Y dice Lacan, alrededor de la posibilidad de una falta de objeto, subrayo posibilidad. Si estamos hablando de Parletre, que sería traducido al español habla ser, ya estamos en la lógica de la falta. Nos permite suponer falta de objeto. Pero me pregunto, ¿todo Parletre está entonces habitado por la falta? ¿Puede haber hombre que no esté ordenado por la falta de objeto en sentido estructural? ¿O la falta es la que define la calidad de lo humano? Y si no estuviera inscrito dentro de los parámetros de la misma, ¿qué pasaría? En nuestro medio, al menos yo personalmente, deudora de la tripartición freudiana, digo, para la psicosis oclusión, para la neurosis represión, para la perversión, renegación. Hasta ahí, más o menos, cuando las estructuras se manifiestan muy claras, no solemos tener problemas, después aparecen las cuestiones de borde, hay quienes hablan de una cuarta estructura, pero les quería compartir algo que me sigue haciendo pregunta actualmente. ¿Qué onda con el autismo? ¿Qué pasa con el autismo? Consagrados psicoanalistas y teóricos de niños dicen que el autismo es estructural, que no hay entrada en el campo del discurso de ninguna manera, no hay entrada en el campo ni siquiera del lenguaje. Me pregunto si podemos sostenerlo. La denominación de TEA, trastornos del espectro autista, ¿permite hablar de preestructural? Me parece que no tanto. TEA no es una denominación psicoanalítica, pero está en la cultura y no la podemos pasar por alto. Definitivamente hay autistas que están por fuera del discurso, que no pueden comunicar, que no pueden hacer un uso del lenguaje hablado. No han entrado satisfactoriamente entonces en esa lógica. Y hay otros que todo lo contrario. Hablan tal vez de un solo tema, imparablemente, pero con lógica. Tomemos el caso por todos conocido, que la adolescente ahora militante por la ecología, Greta Thunberg, está diagnosticada como Asperger y autismo selectivo. Se dice que tiene afectación de los vínculos sociales y que ella se conecta muy precisamente. No conozco su vida personal, me parece que se conecta mejor con las masas que lo que seguramente se conectará con el uno a uno, pero habla, formaliza y tiene llegada. Quiero decir entonces que también vale la pena pensar si podemos seguir diciendo para todas las, esto seguramente Estela Maris va a poder agregar ahora, para todas las manifestaciones del autismo, si tiene sentido decir que es preestructural. Bueno, en la
Página 7, en mi traducción, en la página 2, en mi traducción de esta clase, Lacan dice respecto de la castración. Es como despertarse a que la sexualidad, todo lo que se realiza de ella en el acontecimiento psíquico, o sea, algo que se marca con el signo de una falta, por ejemplo, que el otro del individuo inaugural de la vida de la infante deba en un momento aparecer como castrado. Sin duda este horror está ligado a la primera aprehensión de la castración, soportada por lo que designamos en el lenguaje analítico como la madre, a saber, lo que no hay simplemente que tomar como un personaje encargado de diversas funciones en una cierta relación tipificada en el registro de la vida del pequeño humano, sino también como algo que tiene una relación con lo más profundo, con ese otro, con mayúscula, que es puesto en cuestión en el origen de toda operación lógica, que ese otro está castrado. Nuevamente aparece Lacan diciendo no empirizar. La madre no es aquella que cambia al bebé, puede también serlo, o que responde a todas las necesidades del niño. Tenemos el consagrado artículo de Spitz al respecto sobre el marasmo infantil de los niños que eran atendidos, pero aún así no habían sido subjetivados. El horror correlativo primero, dice Lacan, que se produce en este descubrimiento de que el otro esté castrado, es algo que nos lleva al corazón de lo que se trata en cuanto a la relación del sujeto al otro, en tanto que se funda en eso. Se funda en que el otro esté castrado. Entonces, ¿qué diríamos del padre y qué diríamos de la madre en función de no empirizar, en función de poder dar la lógica de esa castración? Podemos decir que son funciones, la función de corte y de interdicción y la función que vehiculiza el deseo de ahijar en aquel que es pasador de las marcas de la cultura, y en ese ser pasador es pasador de su propia falta. Entonces, el horror ante la castración es necesario, ¿sí? Es una paradoja, ya que si el otro no estuviera castrado, no hubiera habido un lugar posible de alojamiento para el infante. Esa castración que horroriza al infante, la castración del otro, yo digo del campo del otro, pero que la encarna el otro concreto que se ocupa de pasar la falta, también es de absoluta necesariedad para la inscripción de la falta. Vayamos ahora al esto de yo no soy, yo no pienso. Ello, uno podría decir, imaginariamente, siempre piensa, ¿no? Porque yo digo, yo soy linda, soy talentosa, soy un garrón, no tengo esto, soy obsesivo, soy tan desordenado, lo que fuera. El que no piensa es el sujeto del inconsciente, ¿no? Ese que anida, en ese donde se anida. ¿Por qué opino siempre de mí esto? ¿Qué fantasma está operando en mí para que yo diga que soy la mejor o la peor? No interesa, ¿no? Hay uno que dice, soy esto o soy lo otro, y en ese decir, justamente, en el texto literal, podríamos decir, de ese decir, no piensa. El que piensa es ese ye que sostiene ese decir. En ese mismo grafo que tienen en pantalla, dice Lacan en la página 789 de mis escritos. Ahora voy a
hablar de la imagen especular, que es la que no piensa, y del ye. Dice, este proceso imaginario que va de la imagen especular a la constitución del yo por el camino de la subjetivación significante, lo significa en nuestro grafo esa línea que va de derecha a izquierda, tal como ustedes lo están viendo, de sentido único, de M, de moi, a no, perdón, de I minúscula, paréntesis A minúscula, a M, ¿no? De derecha a izquierda. Dice, es de sentido único, pero está articulado doblemente, una primera vez cuando va del sujeto al ideal del yo, y una segunda vez cuando va del otro al síntoma, es decir, al S minúscula, paréntesis, A mayúscula. Y se encuentra del otro lado con el shifter. El shifter, que es el que queda del lado de la M, del moi, en este grafo, shifter en inglés quiere decir destrabar. En el manejo de los autos es el que logra hacer cambiar la dirección. El moi dice, soy ese que me encuentro en la imagen que el otro me ofrece de mí, imagen especular. Se articulan en ese punto, la que veo en el espejo, la que alimenta la competencia, la lucha a muerte del uno a uno. El shifter, el Y, hace la diferencia, facilita el giro y queda del lado de la producción del sujeto en tanto dividido. El pasaje por la alienación es el que permite el pasaje del soy ese al que habla, al que dice. Les quiero leer, no sé cómo estamos con el tiempo, Estela. Bien, por ahora perfecto. Bien, bien. Perfecto. Les quiero leer un párrafo de una novela de una escritora vasca que se llama Cachiquia Agirre, que se llama Las Madres No. Me parece que va a dar nos va a dar cuenta de cómo el niño va pasando vía repetición significante del soy ese al ese que podemos ubicar hablando. Está en tiempos de amamantamiento, la autora. Dice, tienes al niño pegado al pecho como siempre, piel con piel, calor con calor, y de pronto te das cuenta de que el amamantamiento ha dejado de dolerte. Ese masticar firme ya no te hace daño, ni siquiera te molesta. De hecho, hasta empieza a resultarte placentero. El niño está concentrado en su absorber incansable, y tú también. Libre por fin de sumergirte en ese baño de prolactina, esa relajación estupefaciente. Podrías quedarte dormida en cualquier momento mientras el mundo se disuelve. Te disuelves tú y se disuelve el bebé. Ya sois uno, un todo disuelto en hormonas de amor. En ese preciso instante el niño retira la boca, la leche se le derrama por las comisuras de los labios, todo abundancia y satisfacción, y te mira directamente a los ojos. No solo te mira, puedes sentir que te ve y te sonríe, y tú le devuelves la sonrisa. Puro amor y agradecimiento recíproca. Y entonces sabes que has llegado a la cúspide de la sensualidad humana. Nada podrá competir con ese momento. La sensación en los pezones, la piel sin límite, la leche caliente que se derrama, la sonrisa y la más honesta de las miradas. Podemos sacar en la pantalla, Lauri, si querés. Me parece que el advenimiento de la falta y la primera inscripción de la separación lo describe magistralmente la autora cuando dice: el bebé no solo te mira, te ve. Para que se inscriba, se conforme el rasgo unario, la repetición significante, lo sabemos, tiene un valor fundante. Una golondrina no hace verano, así como no confundimos síntoma con estructura.
Eduardo Urbach, en su exposición, se interrogaba acerca de que el sujeto no quiere saber de la castración del otro, de lo que nombrábamos antes, el horror ante la castración del otro. Bueno, ahora, si es necesario que el otro esté castrado para que me hubiera alojado, ¿qué pasa? Que esa castración, esa misma castración que el otro muestra, me horroriza. Podríamos decir que debe haber al menos un par de cosas que son que se esperaban garantías del otro. La castración del otro lo que nos muestra es que no hay garantías. Por ejemplo, no hay garantías de que el otro sepa, no hay garantías de que todo lo que me diga tenga lógica, tenga sentido. Es más, hasta se podría llegar a equivocar. Recuerdo un paciente muy grave, por cierto, uno de 4 hermanos, cuyo padre, para este hijo, hacía definitivamente agua por todos lados. El adolescente ya no era tan adolescente, tenía 24, 25 años, lloraba, se desgarraba, protestaba y decía, es un hijo de puta, me niega esto que yo necesito. Cosa que claramente ni le negaba ni no le negaba, claramente el señor no se daba cuenta qué es lo que necesitaba. Uno de los hermanos le decía, olvídate del viejo, es un pelotudo. Y él contestaba, prefiero pensarlo como un hijo de puta. Es decir, prefería pensarlo responsable de sus decides, y no que estos fueran efecto de su ineptitud, de su ausencia para la función de corte, producto o efecto de su inconsistencia. Bueno, dice Lacan, esta caída del otro, la inscripción del significante del otro barrado, quiere decir que no podemos razonar nuestra experiencia sino a partir de esto, que el otro está marcado. De esto se trata desde el principio en esta castración primitiva. Ahí hay una lámina que tiene unas frasecitas, porque es cuando Lacan se empieza a preguntar qué hubiera pasado si yo hubiera tenido, en el párrafo que sigue, dice, ven la dificultad que se manifiesta del hecho, no como se dice que haya lenguas donde el neutro constituiría lo no marcado en cuanto al género. Entonces dice, lo propio de las lenguas donde no está marcado es tenerlo debidamente marcado, puede cobijarse bajo lo masculino regularmente. Es lo que me permite hablarles de otro sin que ustedes deban interrogarse, si es necesario traducir, porque él está preguntándose si estuviera hablando o estuviera siendo traducido al alemán. Es lo que me permite hablarles del otro sin que ustedes deban interrogarse si es necesario traducir. Das anders o der anders. Resulta que das es neutro, der es masculino y die, anders, y die es femenino. Anders quiere decir otro, ¿no? En alemán son estas escrituras. Lo que me llamó la atención acá, que cuando el traductor escribe, el traductor de internet, que yo estuve primero buscando todas las traducciones al español y después del español al francés y del francés al español, cuando traduce die anders en femenino, traduce al francés otro con mayúscula. Y cuando traduce tanto el neutro como el masculino, traduce al francés otro con minúscula. Me parece que más allá de lo que yo desconozco de la lengua,
es interesante ubicar esta cuestión de que el otro, no es ni otro ni otra, que el otro es el campo de la cultura y que el otro se realiza si y el otro se realiza para el sujeto si y solo si hay función de corte, interdicción y deseo de ahijar para aquellos que reciban aliento. El otro queda del lado del sujeto si las funciones son eficaces. Por otra parte, el horror ante la castración nos va llevando a que no hay universo del discurso, lo cual quiere decir que no hay otro. Recuerdan que en muchos escritos Lacan pone no hay otro del otro eh, eh, como aforismo, ¿no? Bueno, ahora vamos a los discursos, porque se mete Lacan en esta clase con la verdad y con la falta. ¿Podés compartir ahora sí pantalla, Lauri? Sí, Eh, poneme el discurso de la histérica, que es perfecto. el primero. La imagen 2. ¿Se ve, verdad? Eh, Se ven los cuatro, Lauri. sí, solo el de la histérica, que debe ser este. Sí, es ese. Ahora sí, Bueno, se ve sola esa imagen. sí, Perfecto. sí, sí, sí. Bueno, ustedes recordarán, se los digo abuelo de pájaro, son 4 elementos combinados en 4 posiciones. Los elementos son sujeto barrado, significante 1, significante 2 y objeto A. Las posiciones en el discurso que ustedes están viendo en pantalla, arriba y a la izquierda, el agente que se dirige al otro, arriba y a la derecha. Del otro, las flechas están muy claramente indicadas. El otro se dirige hacia abajo, que es el lugar de la producción, y abajo a la izquierda, el lugar de la verdad. En el discurso de la histérica, el lugar de la verdad está ubicado por el objeto A, que es el objeto P. Además, si nos permitiéramos hacer una flecha, una llave, no una flecha, con ese primer par de la izquierda, tenemos ahí escrita la fórmula del fantasma, sujeto barrado, losange A. El objeto A, sabemos, lo hemos repetido muchas veces y vale la pena recordarlo, no es ni del sujeto ni del otro. Los diagramas de Euler-Venn lo ubican en la intersección, pero lo que define que no es ni del sujeto ni del otro es lo que Lacan le agrega, que es la flecha que va hacia abajo con el producto de esa intersección. Entonces, el objeto A no es ni de uno ni del otro. En el discurso de la histérica, el sujeto se dirige hacia el significante 1, que es donde ubica el saber, es se dirige es un abuso, porque el analizante dice, y el analista, esto que yo le decía, uno siempre dice, se lee de lo que se dice aquello que se está diciendo sin saberlo. Entonces, el sujeto dividido está ignorante de lo que lo habita y dice. Ahí surge el significante que lo representa, que es el S1.
y ese significante es el que abre el abanico para la interpretación. En el 57, Lacan, en las formaciones del inconsciente, decía acerca del objeto, que no hay objeto sino metonímico y que no hay sentido sino metafórico. La causa de ese decir, la causa de ese decir, es el que está abajo de la inscripción del sujeto barrado, ocupando el lugar de la verdad. La causa de ese en el otro, que es lo que hace que el sujeto habla. Entonces, repito, el objeto A opera como causa sosteniendo la verdad del decir del sujeto. Es aparte, no para desarrollar ahora, pero no hay que confundir verdadero con verosímil. No siempre un decir verosímil es verdadero en sentido estricto. En otro seminario posterior, en Ancor, en la clase del 20 de marzo de 1973, Lacan dice: lo verdadero apunta a lo real. Es un enunciado fruto de una larga reducción de las pretensiones a la verdad. Cada vez que la verdad se presenta, cada vez que se afirma como un ideal, cuyo soporte puede ser la palabra, no es cosa fácil alcanzarla. En cuanto al análisis, si con una presunción se postula, es ante todo la siguiente: que puede constituirse a partir de su experiencia un saber sobre la verdad. El pequeño grama del discurso analítico que les he dado, el A, se inscribe arriba y a la izquierda y tiene su soporte, en el significante 2, es decir, en el saber en tanto que está en el lugar de la verdad. De allí interpela al sujeto y ello debe tener como resultado la producción de S1. Podemos pasar a la lámina del discurso del analista, Lauri. No, esa Sí, no. a ver si lo puedo pasar directamente, si no voy a tener que dejar de Sigo compartir. leyendo la ficha Ahí mientras está, la ahí cita. está. Dale. En el pequeño grama del discurso analítico que les he dado, el A se inscribe arriba y a la izquierda. Tiene su soporte en el significante 2, en el saber en tanto que está en el lugar de la verdad. De allí interpela al sujeto y debe tener como resultado la producción del S1. Entonces tenemos que el lugar de la verdad en el discurso del analista lo ocupa el S2, batería significante. En este discurso, en el del analista, Isidoro Beck propone, y yo lo retomo, me parece pertinente, decir que el S1 es el lugar, es el representante o es el decir de la interpretación, porque entra en consonancia con la producción inconsciente del sujeto. Entonces, yo tenía algo para desplegar acerca de lo que dice, otra cuestión que me interesa subrayar para la escritura de los discursos, porque estamos trabajando fundamentalmente con el objeto A y su posición en el fantasma del analizante, es que yo creo que Lacan lo dice así: debe ocupar el lugar del objeto A en la escritura del discurso del analista. En realidad, el analista llega a ocupar el lugar del objeto causa del movimiento, del objeto causa del deseo, a ser parte del fantasma del analizante, llevado por la estructura discursiva del analizante. Es la estructura discursiva del analizante la que permite que el analista ocupe ese lugar.
Bueno, iba a decir algo en relación a todo el despliegue que hace Lacan respecto del guayerista, pero lo único que voy a retomar, porque eso vale para todas las pulsiones, ¿no es así? Pero lo que quería retomar es que el objeto A, en el grafo el cuarto grafo de la subversión del sujeto, que lo estuvimos viendo hace un rato, eh, es partícipe, es carozo de todas las fórmulas, de todos los conceptos. Forma parte del concepto de fantasma, forma parte del concepto de imagen especular, forma parte de la escritura de sujeto barrado Losange de mayúscula, que es la fórmula de la demanda, fórmula de la pulsión o batería significante. Eh, para ir llegando entonces a tú eres solo esa nada que yo soy, que como vemos está, al menos en mi lectura, en consonancia con este objeto, que no es objeto perdido. Lacan dice en un momento que el fundamento del amor hacia otro es, por un lado, el yo de placer, retomando a Freud, y que es efecto del narcisismo, ¿sí? Entonces, el narcisismo, ya sabemos que Freud lo conceptualiza desde 1906, por lo menos en adelante, hace un pasaje, dice que el narcisismo es producto del ordenamiento pulsional. Dice que para el pasaje del autoerotismo al narcisismo es necesario un nuevo acto psíquico, que los objetos autoeróticos son primordiales, que en el autoerotismo se toma como objeto de amor al propio cuerpo. Lo sigue sosteniendo hasta Schreber. Y ya dice para 1914, para la época de los metapsicológicos, que para avanzar del autoerotismo al narcisismo es necesario un nuevo acto psíquico, que a mi gusto es el tiempo de pérdida del objeto. Hay otro pasaje, entonces, hacia el alcance del amor objetal. Todo esto se inscribe, lo podemos inscribir o leer o pensar en el marco de las tres identificaciones, que obviamente no me voy a extender sobre esto ahora, pero me interesa entonces ubicar que esta frase de tú no eres esa nada, sino que yo soy, ahora se me perdió acá en el escrito, tiene que ver con que el tú coincide con el objeto perdido para mí. Amo desde mí, y como soy nada, entonces tú eres esa nada que yo soy. Bueno, yo dejaría acá, Estela. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Laura. Un gran esfuerzo de transmisión has hecho y una excelente eh, exposición. Bien, ahora sí abrimos al espacio de comentarios, preguntas, lo que sea que ustedes quieran decir. Eh, los escuchamos. Pueden levantar la mano o simplemente habilitar el micrófono y hablan. Si no arranco, vos preguntabas lo de los autistas y Sí, lo preverbal, ¿no? sí, Sí. Em, yo pienso, por empezar, el para todos siempre a mí me hace ruido, ¿no? Pero entiendo que el autismo vera, el verdadero autista, vamos a decirlo así, es un niño que no ha podido ser alojado por el otro, que no ha podido ser la falta en el otro, que no entró en el lenguaje, que no ha podido entrar en la estructura lúbico. El tema es qué pasa si tiene la suerte ese chiquito
de encontrarse con un analista. Y ahí la situación es otra. Ahí es donde escuchamos este chico es Asperger, ¿no? Estas cosas que se escuchan Sí, desde el DCM, ¿no? En mi clínica, cuando me ocurrió cosas muy, yo creo, hermosas, o quiero creer que fueron hermosas, que es atender chiquitos de menos de 3 años, o 3 años, 3 años y medio, que venían con ese autismo Vera y trabajando 3 veces por semana, brazo partido, trabajando con los padres, en un momento lo que estaba a la espera de una inscripción se logró. Entonces me pregunto, ¿eran autistas? ¿Dejaron de ser lo que son? No sé, no tuve la suerte de poder verlos en el segundo despertar sexual, pero todo parecía que la inscripción se logró porque hay tiempos para la estructura y la estructura claro. no estaba aún sellada. Pero Hay tiempos bueno, también cronológicos, no solo exacto. lógicos. Exacto, Claro. exacto. Pero el tiempo, también es cierto que el tiempo cronológico vale, porque no es lo mismo recibir un nenito de 2 años, 3 años, que un chiquito de 7, donde Ujú. ahí la historia es otra, ¿no? Bueno, ¿los demás quieren comentar algo de todo lo que fue abriendo, que es un gran abanico? Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Adriana. Adriana, Adriana, pues sí. Adriana, Hola Laura, hola Estela. Eh, hola. a ver, en realidad creo que es tanto, Laurita, lo que acá nos has aportado, pero con tanta claridad. Digo que quiero rescatar esto, porque si bien en lo personal, en lo particular, tuve la sensación en un momento que tenía que ir a un seminario y que tenía que ir al otro y que me había olvidado de tal concepto y que, bueno, nada, mi decisión es nuevamente ir a leer el seminario 14, obviamente. Pero sobre todo agradecerte, porque si bien fue muy vasta la exposición, fue muy clara, fue muy clara en lo conceptual, con esa claridad que te, que te marca siempre, ¿no? Pero, y sobre todo, me había quedado pensando en cómo va tomando Lacan, como vos lo traes, la importancia que hace al concepto de castración, ¿no? A lo largo de sus seminarios, digo, como una marca fundamental para el sujeto en lo que va a ser a la estructura. Pero bueno, nada, no voy a decir nada más porque no sabría y sí quiero volverte a agradecer. Gracias, Adi. ¿Un otro comentario? A ver, voy a poner galería, así puedo verlos a todos. Si pueden habilitar las cámaras sería maravilloso, ¿no? Eh, Sí, yo pensaba si realmente el recorrido había sido vasto y en algún punto demasiado surtido. Pero lo que a mí me convocaba era una preocupación que yo vengo teniendo es el no sacralizar los conceptos, ¿no? Esto es algo que me viene ocupando bastante, en no sacralizar los conceptos, en poder utilizar más de una traducción, en ubicar, esto me pasó el año pasado, ¿se acuerdan los que estuvieron en el seminario 13, que yo me vi en figurillas con la clase que me asignó Estela, y que me parece que hay muchos problemas de traducción. Encima yo no hablo francés, así que y no creo que por más que me ponga a aprender francés ahora voy a poder discutir lo que se ha tomado.
Pero me parecía importante poder ubicar que a pesar de las traducciones, a pesar de las varias que hay conceptos que se mantienen como invariantes, ¿no? Para mí, la entrada en la cultura es una invariante y no se entra de cualquier manera, ¿no? Se entra atravesado por la transmisión de la falta, y decimos siempre anecdóticamente, siempre que viene un niño al mundo es porque hacía falta en este mundo, y la verdad que es mentira, porque vienen tantos niños que no hacían falta en este mundo, que si no, no habría la cantidad de psicóticos que hay en todas las culturas. ¿No es así? A mí me interesaba poder ubicar esto y poder ubicar la producción del objeto A como una invariante, justamente, de la escritura, ¿no? Y que esto es lo que define, en todo caso, la frase que recorta Estela de esta clase. Porque estoy identificado, estoy causado en esa nada que me habita. Y te miro narcisísticamente desde esa nada que me habita, ¿no? Y el amor al prójimo es el amor a mí mismo, que es lo que va desarrollando Lacan en esta clase, ¿no? Yo me preguntaba si están inhibidos de preguntar. Eh, Les quiero decir que en este espacio, en general en todos los espacios, las preguntas, aunque sean o les parezcan que son tontas, no entendibles, son muy bienvenidas y las preguntas más supuestamente tontas son las más difíciles de responder. Pero bueno, Laura Ahí Laura Guterman, Guterman te levantó la manito. escuchamos. Desmuteate, Laura. Ahí estoy. Ahí está. Hola, Laura. Bueno, intenso y extenso todo lo que has desplegado, pero siempre hay un estilo muy claro de tu parte. Me quedó resonando algo que justamente hace poco, de alguna manera, me lo encontré escrito por mí misma, eh, el otro anónimo, lo Sí. anónimo del otro. Y vos justamente dijiste, no es No, anónimo. sí. Sí. Bueno, me queda un poco esa pregunta respecto de esto que dijiste, en contrapunto con lo que yo en algún momento escribí, o escribo, o en algún momento lo escribí, no sé cómo decirlo. Porque lo que me parece, y justamente con esto que vos dijiste, la producción del objeto a través de todo un análisis, porque no viene dado en un paquete de regalos, hay que producirlo, fabricarlo, encontrarlo. Si esto de alguna manera eh, me hace pensar o te pregunto, si el otro en verdad en un tiempo X es anónimo, hasta tanto haya producción del objeto A y se pueda empezar a dar nombre a ese A, al A mayúscula. Digo, en esto de lo anónimo, hasta tanto se ubique, se escriba en el transcurso de un análisis. Mira, yo pensaba lo siguiente. Justamente el otro día en un cartel estábamos hablando de esto, que no tenía que ver ni con el otro ni con el A, sino eh, como uno tiene que decir, que hablar, que explicar, o que estudiar, o que teorizar con los elementos de la lengua hablada y escrita, no hay otra manera, ¿no? Ujú. Siempre es parcial lo que uno puede llegar a decir. Me parece que esto se ejemplifica muchísimo cuando queremos explicar lo real, ¿no? Siempre decimos, y lo que se pierde es lo real porque no se puede abarcar, ¿no?
Entonces, ¿cómo decir de la nada si estoy diciendo la palabra nada? ¿No? Resulta que ya no sería más la nada. Cuando yo digo que el otro no es anónimo, y vos decís que el otro es anónimo, creo que las dos tenemos razón. Creo que las dos tenemos razón. Porque cuando uno pasa los significantes de la cultura que la habita, como se trata de la cultura, aunque yo lo haya recibido de mi mamá o de mi abuelita, no son ni de mi mamá ni de mi abuelita, son anónimos, ¿no? Son como esas, qué sé yo, uno pone nanas en internet, de 1800, cómo se acunaban los niños en Italia, en tal zona de Italia. Entonces, te aparecen las canciones y te ponen canción anónima. Y seguramente la cantaban todos los del pueblo, ¿sí? Entonces, en ese pueblo, el que cantaba esa canción tenía un nombre y apellido, no era anónimo, y no era indistinto para el bebé apunado con esa canción, que esa tía, esa abuelita, esa nodriza o ese tío le cantara la canción, que nadie sabía de quién era, ¿no? Me parece que es anónimo, pero el pasador de eso tiene que pasarlo, ¿no? Hasta tanto se diga, Claro, algo hasta hay que tanto pueda decir. ser dicho. A ver, cuando uno felicita a un nene que, qué sé yo, que dejó de tomar con la tacita con pajita y ya puede tomar con la tacita sola, ¿no? Entonces, después con los años uno dice, ay, mirá, aplaudiendo por esto, ¿no? Pero cuando uno le dice al nene eso, no es lo mismo decírselo que solamente pensarlo con cara de póker, Claro. ¿no? O sea, Ujú. no es lo mismo. Ese no es el que lo dice, no es anónimo, pero yo acordaría como vos, viene de un anónimo, ¿no? Viene de un anónimo. Cuando a mí me gustó mucho el párrafo ese que les leí de esa escritora, que realmente es, no sé, me gusta mucho, es muy dinámica. Esa novela hasta está, se las muestro, está conceptualizada como un thriller, ¿no? A ver ahí. Pero cuando ella dice que hay ese pasaje entre que la única que está primero dolorida, después pasándola bien, qué sé yo, y el bebé suspende y la ve, no solo la mira, sino que la ve, ese es un momento de inscripción del lado del niño, ¿no? Me parece que es magistral como lo ubica, es un momento que queda del lado del bebé. Ya no es solo la madre la que lo mira, sino que el bebé la ve, ¿no? Y ahí se inscribe el objeto mirada. Y el objeto mirada, para inscribirse, tiene que caer, ¿no? Tiene que dejar de ser solamente, qué sé yo, sería muy difícil, o tendría que ser una madre bastante psicótica, de tener al bebé mamando y no sentir absolutamente nada, ¿no? Pero, digamos, para que se inscriba el objeto mirada, uno no puede estar mirando administrativamente, nada más, ¿no? Administrativamente, ¿qué sería? Mirar que no se caiga del cambiador. Pero en eso, Laura, ¿no habría también algo anónimo en las pulsiones hasta tanto Sí, empiecen a tomar forma en lo sí, que se dice, en lo que no se dice, en lo que no se puede decir, pero bueno, sí. entre esos tres lazos? Claro, por eso Lacan dice el sujeto acéfalo de la pulsión, Ujú, en donde el sujeto acéfalo de la pulsión, a mí se me arma como que anda, va sin ton ni son, no tiene cabeza, por eso le dice acéfalo. ujú. No hay nadie ahí comandando el hacer, ¿no? Lo propio de una pulsión desbarrancada es que no puede no hacer lo que, a mí me gusta decir lo que se está haciendo, Exacto.
Se está Ujú, haciendo, no es que hay alguien haciendo, sino que se está haciendo, ¿no? ujú. Laura, pídeme el Gracias. libro, el nombre Sí, del libro, si lo podés mostrar, las y madres para que se no. vea la autora. A Las ver, madres no, Catixa Agirre. sí, Ajá, perfecto. sí. Hay una pregunta de Eduardo Olivares, creo que, bueno, no sé, te la leo. Dale. Honestamente me causó mucha intriga el abordaje del autismo visto desde la perspectiva del analista y que de pronto escapa la perspectiva clínica de la psicología en lo referente a la evaluación psicométrica. ¿Podrías compartirnos un poco más de ese abordaje? Sobre el abordaje del autismo yo poco y nada puedo compartirles. Lo que les he comentado es lo que leo. Yo no trabajo con niños y menos aún con niños autistas. Tal vez Estela podría compartir un poco más. Eh, no me imagino las pruebas psicométricas en bebés, en nenes muy chiquititos. No, no sé, Estela, No, yo no, si no en me tu imagino que se experiencia es puedan así. tomar porque además es un bebé que no habla, es un bebé que no mira, Mm. no sé cómo se podrían tomar pruebas. No, no sé. No sé, Eduardo, si querés hablar, si, No si me te veo. animás, pero me parece que no. A ver ahora en pantalla. Eduardo Olivares, acá. No. ¿Olivares era el Sí, apellido? Olivares, Olivares, Sí. ¿está con cámara oculta? Me Eh, parece que sí. Eduardo, ¿podés hablar? Si no querés poner la cámara, bueno, ok, pero ¿querés explicar un poquito más lo que preguntaste? Bueno, bueno, por ahí no, hasta ahí llega. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, yo agradezco a Laura por tu Bueno, respuesta y por todo lo que has compartido con nosotros. Y Estela, obviamente, con este espacio que sostenés. Gracias, Gracias. gracias. Me tengo El, que el, retirar, el paciente sí, tocó timbre. sí, gracias. Lauri, ¿en la clase cuándo va a estar subida a la web? Seguramente este fin de Ah, semana, más tardar el lunes, ya está en el canal de YouTube de Centro 2. perfecto. Bueno, bueno, gracias muchísimas a gracias, ustedes. Laura. La verdad, hermosa clase, hermoso espacio. Les cuento que en 15 días, a ver, déjenme ver la grilla, el 23 de mayo es en 15 días, vamos a ver lo que sería la clase 10 para Ricardo Rodríguez Ponte, la 10 y la 11 en realidad es, la del 1 y del 15 de febrero del 67. Quien es la invitada es Liliana Lamosky, también analista de la ESBA, y titulamos la clase El bucle de la repetición. Les recuerdo que las 10 primeras clases la pensamos en la versión de Ricardo Rodríguez Ponte, que está en la web, y de la 11 en adelante hay una versión analítica de Bogotá que es excelente. Si pueden, la bajan de la web. Si pueden verla, hay un montón de versiones, como dijo Laura, ¿no? Pero Eh, sí, Laura. Estela, ¿por qué no pones mi mail si quieren consultar alguna Sí, cuestión sí, de la Laura. ¿Cómo clase? es? Laura, Lauri con I latina, Lauri, Lauri Lauri, vos, Lau, Lauri con I latina, B corta o S @gmail.com. un segundo. Lauri vos. Espera, Jim, espera que, a ver si lo escribí bien. ¿Lo escribí bien? Le falta La- una S. ¿Eh? No, Lauri vos, S Ah, antes de la arroba.
Gmail lo lo puse Ahí en la hiciste está. mal, ¿eh? Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Dejo el mail para consultas. Ahí está. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a Bueno, todos. Gracias. Y en 15 Gracias. días nos volvemos a encontrar. gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Bueno, Chau, Chao, gracias chau. a todos. Gracias. Gracias. Gracias.